Mire, realizamos una propuesta de plan específico cuando todo el tema de la crisis sanitaria, del tema del COVID, porque Lanzarote y Fuerteventura llevamos una coyuntura económica, social muy ligada, muy igual. Canarias hoy ya no es Gran Canaria y Tenerife, hay dos islas con un peso económico importante, que es Gran Canaria y Tenerife por su población. Hay las Islas Verdes, que tienen una singularidad específica y se ha ido legislando para ellas, y nadie puede eludir la realidad de que Fuerteventura y Lanzarote tenemos una realidad social, económica distinta. Presentamos un plan específico en ese momento de caída económica para diversificar y fue rechazado. Volveremos a insistirlo en estos presupuestos, porque tanto el empleo como el transporte como la diversificación económica en Lanzarote y Fuerteventura requieren del apoyo del Gobierno de Canarias. Es un Gobierno de Canarias que es sumiso con el Estado y que no le exige al Estado sus competencias, la materialización de sus competencias en islas como Fuerteventura. Miremos cada mañana las colas de gente esperando la seguridad social, donde no tienen para pedir citas, donde no tienen quien les atienda y donde no tienen una seguridad si al día siguiente, volviendo a madrugar, les van a atender o no. Miremos la última noticia de la inversión en el muelle de Puerto Rosario, muelle del Estado. Una inversión de apenas 250 metros para ampliar el dique, con una inversión que no supera los 30 millones de euros, y la vuelven a suspender porque el aumento de los precios no le da al Estado para poner y modificar esa partida. Un muelle que es estratégico para una isla como Fuerteventura, que nuestra principal mercancía entra por el puerto del Estado. El deterioro y la pérdida de competitividad de una infraestructura clave para Fuerteventura como nuestro aeropuerto internacional es lamentable. Ya no solo es que nos hayan quitado la segunda pista, que era, junto con el aeropuerto de Tenerife Sur, pistas alternativas que socorrió en muchas ocasiones al aeropuerto de Lanzarote y al de Gran Canaria, y la quitan porque el mantenimiento de esa infraestructura suponía en torno a los 60-70.000 euros al año. Un aeropuerto que da más de 9 millones de beneficios para AENA. Pero es un aeropuerto que además han quitado los servicios médicos, que han quitado el mantenimiento de muchas de las servicios que se está dando, y es un aeropuerto que ha perdido en competitividad y en servicios para Fuerteventura. Nada que decir del abandono que han tenido con la política de inmigración, que han pasado toda la responsabilidad a los ayuntamientos y a ONG de la isla. Por tanto, es un gobierno que, aparte de mal gestor, es un gobierno también sumiso. Mire, y entrando en materia, porque nos hemos distribuido entre los tres compañeros, en base al trabajo que hacemos también en el Parlamento, les voy a hablar en la parte económica y parte sanidad y algo del sector primario, para que luego Nereida y Jana informen del resto de las iniciativas que hemos presentado. En los presupuestos del 2022 nos escucharon decir que eran unos presupuestos que castigaban a Fuerteventura. Planteamos enmiendas por 34 millones de euros en base a las reuniones con ayuntamientos, con los cargos y demás, y es la primera vez que se da en la historia de la democracia. En un presupuesto de 87 millones que había para Fuerteventura, presupuesto inicial, terminamos con un presupuesto de 84, es decir, nos quitaron 3 millones y pico en las enmiendas, y eso que presentamos un total de 34,5 enmiendas. Y por si eso fuera poco, hoy, a la fecha que estamos, 13 de octubre, nos han modificado en el presupuesto del 2022 más de 15 millones de euros. ¿Qué quiere decir eso? Que Fuerteventura va a tener menos 15 millones de euros de aquellos 84 que se terminaron aprobando, que no se van a materializar. Perdemos capacidad de inversión en la isla de Fuerteventura. Y es norte, ¿eh? Todavía de aquí a final de año seguramente seguirán modificando y vaciando partidas específicas de Fuerteventura. En los presupuestos del 2023, que es lo que ya estamos inmersos trabajando con colectivos y demás, volveremos a escuchar, como siempre lo hacemos, a ayuntamientos, a cargos públicos, a los colectivos, a la sociedad en general. Volveremos a presentar ese plan específico de Fuerteventura y Lanzarote. Creemos que somos el tercer bloque económico en Canarias y, por tanto, como tal, necesitamos del apoyo y de la consideración del Gobierno de Canarias, y presentaremos las medidas correspondientes para un área que es estratégica y que este Gobierno tiene abandonada, que es el sector primario. Hemos planteado las dificultades que este sector está viviendo, primero con el tema del COVID, luego con el tema de los insumos que se encarecen, ahora con el tema energético y sobre todo con el tema del transporte. O se buscan alternativas rápidas o es un sector que cada día empieza a sacrificar parte de sus animales porque es insostenible mantenerlo. Vemos instalaciones agrícolas que empiezan a destinarse
a placas fotovoltaicas porque es prácticamente imposible mantener lo que es la actividad agrícola. Y eso que este es un sector, este es un gobierno, el del Pacto de las Flores, que le gusta hablar mucho de desarrollo sostenible y de economía cercana, de la economía local para fortalecer el sector. Está simplemente abandonado. Y en el tema de sanidad, que es una de las demandas que hoy Fuerteventura, la ciudadanía, aparece en todas las encuestas, bueno, pues el tema de sanidad, este gobierno ha hecho retroceder a Fuerteventura. Y cuando decimos retroceder, hemos retrocedido incluso en presupuesto. A fecha de hoy ya le han quitado más de 7 millones de euros al presupuesto que se aprobaba a principios de año en el tema de sanidad. Pero mire, por intentar ser rápido, la ampliación del Hospital General Insular de Fuerteventura llevaba incluido el búnker. Tardaron más de 3 años cuando ya esa obra estaba adjudicada para ponerlo en funcionamiento. Y a fecha de hoy sigue todavía con escasez de medios. Pero es que a fecha de hoy la segunda planta de hospitalización con 32 camas sigue cerrada. Terminada, pero sigue cerrada. La unidad hemodinámica se dejó adjudicada por Coalición Canaria en abril del 2019. Tardaron 2 años en sacar la licitación que ya venció los plazos, y 9 meses más tarde, después del consejero, el presidente Ángel Víctor Torres, anunciar su apertura, hoy todavía no se ha licitado el equipamiento de esa unidad hemodinámica con presupuestos nominados para ella específicamente en la isla Fuerteventura. Perderemos más inversión a final de año. El Centro de Salud 2 de Corralejo, el 1 de febrero del 2018, con un alcalde de Coalición Canaria, Isaí Blanco, se puso suelo a disposición. Hoy, después del Gobierno de Canarias, volver a pedir la idoneidad de la parcela, contestarle el nuevo grupo de gobierno, seguimos sin saber nada con respecto al Centro de Salud Corralejo 2, con una parcela cedida a la altura de donde está el colegio de Corralejo. El consultorio local de Caleta de Fuste se dejó con proyecto, presupuesto de ejecución 1.300.000 euros, se presentó oficialmente al Ayuntamiento de Antigua y a fecha de hoy seguimos sin saber cuál es la hoja de ruta que tiene el Gobierno de Canarias para esta obra. La ampliación del Centro de Salud de Gran Tarjal continúa pendiente de la cesión del suelo y del cambio de calificación del mismo. Esta es una responsabilidad más del Ayuntamiento, pero también hay una dejación por parte del Servicio Canario de Salud. El CAI de La Lajita, que ustedes son testigos porque se les presentó a ustedes la legislatura pasada, el Gobierno de Canarias el 1 de julio del 2019, ya este Gobierno comunica su interés por llevar a cabo ese CAI en la zona de La Lajita, pide la idoneidad de la parcela, le contesta 2 días más tarde el Ayuntamiento de Pájara diciendo cuál es la parcela, la urbanización que tiene, la idoneidad, y a fecha de hoy sigue pendiente. Siguen alargando, siguen haciendo preguntas para no hacer la inversión. La ampliación del consultorio local de Costa Calma, nada se sabe, del consultorio del Cotillo, nada se sabe. Y mira, del helicóptero de soporte vital avanzado con base en Fuerteventura, una lucha, bueno, que aprovechando la coyuntura económica de esta legislatura, que hay dinero, que Europa está inyectando dinero, que hay un contrato en marcha que nos permite prorrogar hasta un 20% la parte económica. Presentamos partidas económicas en el presupuesto del 2022 y bueno, la respuesta que nos da el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que se hará con el nuevo concurso. El nuevo concurso, el concurso actual finaliza 2023, tiene 2 años de prórroga, se irá al 2025 y si acaso estaremos hablando de alguna posibilidad será en el 2027, cuando se pueda hacer hoy. Volveremos a insistir con este tema en el tema de los presupuestos, porque entendemos que el transporte sanitario es clave para una isla como Fuerteventura. Y en atención primaria es la gran olvidada de este gobierno que se llama el gobierno de la gente y que, como dice la compañera Hanna, se ha convertido en la gente del gobierno. No ven más allá de lo que son ellos. O sea, la atención primaria, que jugó un papel importante en todo el tema del COVID, que juega un papel importante de atención directa a los ciudadanos, solo hay que escuchar a los profesionales. Aquí en esta sede los hemos escuchado en nuestras comisiones sectoriales. ¿Cómo es que se sienten olvidados? Pero es que se sienten ninguneados porque es nulo crecimiento en infraestructura, a pesar de toda la lucha que han tenido. Los tiempos de espera han aumentado, son superiores a los 20 días, los tiempos de espera para consulta presencial. Difícil llegada de profesionales, no se busca alternativa
y falta de continuidad en los proyectos de la Consejería. Y nos ponen 2 ejemplos. La promesa puesta en marcha de las máquinas para la realización de análisis de sangre en los centros de salud, se compraron esas máquinas hace 3 años y medio. Siguen en los almacenes de los centros de salud, pero siguen sin estar instaladas. Una demanda que la inversión es mínima en comparación con el servicio que hay. Y esto es un traslado directo de esos médicos, de esos profesionales que están ahí. Y un ejemplo sangrante también es el proyecto de enfermería escolar parado por parte de esta consejería. En atención especializada sigue el crecimiento de los tiempos medios de espera quirúrgico, se van nuestros profesionales, hay fuga de profesionales, en estos momentos solo disponemos de 5 internistas cuando deberíamos tener 8, y bueno, como si aquí no pasara absolutamente nada. Nadie analiza cuál es el motivo, si es la falta de vivienda, si es la falta de incentivos, si es un contrato de más larga duración. Se trasladan en esas 1.200 iniciativas que hemos presentado, van gran parte de estas preguntas de esta iniciativa y la respuesta es dar larga constantemente. Solicitud de incrementos de especialistas en medicina interna y geriatría, la consulta, propuesta de incorporación a la consulta de salud mental dentro del servicio de oncología. Estas son peticiones no solo que las hemos hecho nosotros, sino que se las hacen las propias asociaciones, tanto al consejero como al director del Servicio Canario de Salud, y que nadie da respuesta, ¿no? Por tanto, vemos que hay una dejadez, y ya cuando te trasladan que para hablar con el gerente del hospital, una persona que está aquí, o con la directora de área, no solo hay que pedir cita, sino que no te contesta y que pueden llevar como 6 meses esperando una simple devolución de llamada de teléfono, pues tú dices, oye, ¿dónde está ese gobierno de las personas? ¿Dónde está ese Partido Socialista que se llama cercano a la gente? ¿Dónde está Nueva Canarias? ¿Dónde está Podemos? ¿Dónde están para decir, si las cosas no funcionan hay que cambiar? Porque si no empieza a ser responsabilidad de los máximos dirigentes. Y aquí hoy el responsable no es la gerente o el gerente ni la directora insular. Hoy el responsable es Ángel Víctor Torres y su consejero de Sanidad por la dejación que están haciendo de la sanidad en la isla de Fuerteventura. Bueno, a mí me gustaría recalcar las partes que más he llevado yo, que bueno, en primer lugar, el trabajo en la lucha en la defensa de los trabajadores del Oliva Beach y 3 islas. Canarias ya tienen, como saben, las competencias en costas, así que en este momento ya deberían estar resolviendo por lo menos la licencia de obras del Oliva Beach para mantener por lo menos el inmueble en condiciones de calidad y seguridad que merece la isla de Fuerteventura y el municipio de La Oliva, y que mientras esté el inmueble pues en pie pues debe estar en óptimas condiciones. Dicen que las plenas competencias las van a asumir, las harán efectivas en enero, pero aún no está claro los expedientes pues que se van a quedar en Canarias y los que van a remitir a Madrid, que resuelvan desde Madrid. Esperamos que no los engañen una vez más y que los resuelvan con cabeza. Y con cabeza quiero decir que busquen soluciones sobre todo por los trabajadores y no los dejen de la noche al día pues a 700 familias o más sin trabajo y sin ingresos y en una situación pues muy precaria. En segundo lugar, resaltar el trabajo que tanto la pasada legislatura como esta pues hemos venido haciendo en defensa del territorio, de la protección del territorio, y me refiero a la instalación de las energías renovables, que siempre decimos, renovables sí, por supuesto, sobre todo el autoconsumo, pero no en cualquier lugar. No permitir que lleguen las multinacionales o quien sea a decidir sobre nuestro territorio y saltarse el planeamiento que ha sido decidido desde las instituciones de la isla y con los vecinos, por supuesto, mediante los procedimientos que se van dando para dar participación. De esa manera, pues no solo se saltan el planeamiento, sino que están arrebatándole sus terrenos a los vecinos, muchas veces por 3 duros, instalándolos en paisajes protegidos, en nuestras gavias o donde les cuadre, y solo porque les sale más barato el suelo, porque es suelo barato, y no porque sea las zonas donde más viento hay, ni donde aparecen señaladas en los mapas eólicos que existen en el gobierno de Canarias y que tienen ese potencial, sino, como digo, comprando suelo barato y poniéndolos donde les cuadra el territorio. Este gobierno, como Mario decía, venía a hacer muchísimas cosas, entre ellas a proteger el territorio. Nos tachaban a nosotros de desarrollistas y criticaban la ley del suelo. Pero bueno, lo cierto es que desde que han llegado lo que han hecho es modificar todas esas leyes, incluidas la ley del suelo, mediante decretos que aprueban el Consejo de Gobierno, que los llevan luego al Parlamento a toda prisa. Y así, mediante esos decretos, no solo no han mejorado la situación para evitarlo, sino que los han empeorado, y digo que los han empeorado porque ese destrozo sigue siendo desordenado y encima han acortado, desprotegido el suelo rústico y acortado los plazos para que esas empresas lo puedan hacer pues con mayor agilidad,
¿Qué implica esto? Que incluso las administraciones públicas no tienen tiempo a defenderse, a alegar. Los vecinos muchas veces tampoco se enteran porque claro, no todo el mundo se lee los boletines y no se enteran tarde, y si encima recortan los plazos, pues más difícil se los pone. Incluso el consejero que nos tachaba a nosotros de todo ese destrozo, pues en el último pleno aseveraba que se han autorizado más parques en estos 3 últimos años que en los 8 años anteriores. Eso está así grabado en el pleno. Y además con un oscurantismo absoluto, porque tenemos más de 20 iniciativas registradas a ese consejero de Transición Ecológica, solicitándole información sobre estos expedientes en Fuerteventura y sobre los trámites. Y ya lo he trasladado varias veces en el Parlamento, el desprecio hacia la actividad parlamentaria es absoluta, y llevan sin responder a esas iniciativas pues algunas más de un año y pico, otras meses, pero lo cierto es que siguen más de 20 iniciativas sin contestar, con lo cual no tenemos ningún tipo de información de lo que están haciendo ni de lo que piensan hacer. Pues otro ejemplo que quería poner de esa falta de sensibilidad sobre nuestro territorio de este nuevo gobierno es, como saben, el trazado del nuevo tendido eléctrico que atraviesa la isla. El Cabildo en su momento pues denunció ese trazado, ganó la sentencia y no solo este gobierno no la ha respetado y ha hecho que la acaten para obligar a Red Eléctrica a sentarse con el Cabildo y decidir por dónde hacen ese nuevo trazado, sino que lo ha declarado de interés general, pues facilitando que sea al final Red Eléctrica quien decida por dónde va a destrozar la isla de Fuerteventura. Y para finalizar, volviendo a la línea que explicó Mario en Sanidad, pues señalar que al mismo tiempo que presentamos todas esas iniciativas y seguiremos haciéndolo para que las carencias de la isla de Fuerteventura en sanidad pues vayan mejorando, pues sí que somos conscientes de que los pacientes se van a tener que seguir trasladando a otras islas, principalmente Gran Canaria, para los tratamientos y las consultas. Y en ese sentido pues hemos venido presentando iniciativas en cuanto al acompañamiento de pacientes. Saben que existe un decreto de acompañamiento que les dificulta bastante las cosas, y en el sentido pues de que no solo sea con criterio médico, sino que tengan el derecho de ir acompañados, porque no solo van mal físicamente, también psicológicamente, a una isla desconocida, a un hospital desconocido y a recibir malas noticias generalmente, y otros criterios como que no tenga que ser mayor de 18 años. Todas esas iniciativas las hemos venido planteando y las seguiremos reivindicando. Y también en el tema de las citas médicas. Lo que no puede ser es que aún se puede ser que se dé algún caso, pero el otro día las cifras que me daba el consejero pues eran escalofriantes. Ya es una cosa como casi que consideran normal de que llegue el paciente incluso a veces a Gran Canaria y la cita cancelada y no le avisen. Ese paciente que va con enfermedades complicadas, que por eso va y no se puede tratar aquí, pues o lo avisan saliendo de la casa o lo avisan en el propio aeropuerto de Fuerteventura, que eso también implica que lleva a su acompañante, que tenga que pedir permiso en el trabajo, o a veces que llega el propio paciente con la situación en la que está física, sobre todo a Gran Canaria, y al llegar allí le dicen que está la máquina rota, que su cita está cancelada o con lo que sea. Y otro tema es que les avisan tardísimo luego también al recoger esos billetes. No son casos aislados, como digo, sino que las cifras que daban eran importantes. El aviso que les llega para poder ir a recoger los billetes pues les llega tarde, a veces no les da tiempo, pues tienen que pagarlo ellos de su bolsillo por adelantado. No todo el mundo se lo puede permitir porque, como digo, la enfermedad no solo te afecta físicamente, también psicológicamente y económicamente. La enfermedad empobrece, eso está clarísimo, y lo que no es justo es que tengan encima que esos pacientes majoreros seguir soportando todas esas dificultades día a día durante su enfermedad. Muchas gracias. Buenos días, y centrándonos en las áreas que en este caso pues desempeño yo en el Parlamento de Canarias. En este caso voy a exponer derechos sociales y educación. Vemos, como explicaba Mario, ese aumento de presupuestos y de medios personales, en este caso concreto en la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Nos venden que hay más presupuesto que nunca. No ha supuesto ninguna mejora para el sistema de dependencia y discapacidad de la isla majorera. No se ha dotado de más personal a los servicios de la isla, tampoco se ha dotado de un plan de choque para solucionar pues las listas de espera tan largas que hay. Tampoco se le pone a disposición de las trabajadoras de derechos sociales de la isla
medios para desempeñar sus trabajos. Es una demanda que nos reclamaban, ¿no? Que incluso tienen que disponer de sus propios vehículos para poder hacer las valoraciones por responsabilidad, para que esas listas de espera no sigan acrecentándose más. Y lo que vemos es que el tiempo de espera no ha mejorado en ninguno de los casos, ni de dependencia ni de discapacidad, teniendo plazos de espera en discapacidad que incluso llegan a superar los 26 meses. Y tampoco los derechos que se derivan de esos reconocimientos de discapacidad y dependencia, como por ejemplo pueden ser las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, que llegan a tardar hasta más de 2 años. No solo para su concesión, sino también para sus renovaciones y sus modificaciones. Y créannos que no es plato de buen gusto escuchar a la gente majorera estas reclamaciones. Ya nos gustaría que la atención a la isla de Fuerteventura fuera otra, que se le dotara de más medios y poder escuchar que las listas de espera no son tan grandes y no tienen que esperar 2 años simplemente para modificar una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Hablando de cuidados, vemos que este gobierno, con más dinero que nunca, con más medios que nunca, el que recauda más que nunca, la solución que ha optado es conceder las ayudas económicas más precarias y más baratas que concede la ley de dependencia. La ley de dependencia, la ley 39/2006, reconoce de forma excepcional las prestaciones económicas del cuidado en el entorno familiar, las llamadas PSEF, de forma excepcional. Se están concediendo de forma genérica. Y esto lo que contribuye es que a la prestación máxima que pueda llegar estas ayudas son a 387 euros a las personas cuidadoras no profesionales, lo que claramente es insuficiente y además no aporta ninguna solución definitiva para las personas dependientes y precariza la situación de, en este caso, personas cuidadoras, pero que estamos hablando que en un 90% de los casos son mujeres cuidadoras. Mujeres cuidadoras que a la hora de poder jubilarse, la única opción que tienen son pensiones no contributivas, unas pensiones no contributivas que en la Consejería de Derechos Sociales hay más de 5.200 solicitudes esperando a que se tramite. No entendemos cómo hay ese escaparate y esa propaganda de que los derechos sociales se han mejorado en Canarias. Desde luego en la isla de Fuerteventura no se han mejorado. Y no es únicamente una reivindicación del Grupo Nacionalista Canario, sino hemos visto cómo han acudido asociaciones a las distintas comparecencias, la última de ellas en la Comisión de Derechos Sociales del pasado 5 de octubre, que fue doña Elena, la directora de ACUFADE, a denunciar esta situación con la dependencia. En cuanto a educación, en este curso por fin volvemos a un curso ordinario sin pandemia COVID. Vemos cómo se retoma la normalidad, pero vemos con tristeza algunas decisiones de la Consejería, decisiones que implican volver a las sobrerratios anteriores a la pandemia. Tras numerosas proposiciones no de ley y medidas adoptadas en el Parlamento de la Cámara, a propuesta del Grupo Nacionalista, donde ha habido unanimidad para no solo conservar las ratios que trajo la pandemia, que se bajaron las ratios, sino incluso llevar un plan de seguir bajando las ratios, porque creemos que contribuye a la mejora de la calidad educativa y así nos los traslada la comunidad educativa, sobre todo el profesorado. Vemos cómo se incumple, se vuelven a los turnos de mañana, cosa que celebramos porque favorece la conciliación familiar, pero no se adopta ninguna medida que promueva inclusión de infraestructuras educativas para mantener las ratios que vino a dejar la pandemia COVID. Actualmente los institutos están otra vez en las sobrerratios anteriores a la pandemia, pero además se utilizan espacios educativos y vemos como los centros cada vez pierden de más espacios, como por ejemplo la biblioteca o cualquier sitio disponible en el que se pueda dar clase, porque nos quedamos asombrados cuando conocemos que se están dando clases en sitios como por ejemplo en lugares como salones de actos que no cumplen las condiciones de aula mínima. Y me refiero específicamente al IE San Diego de Alcalá.
Los incumplimientos en materia de infraestructura educativa son flagrantes en la isla de Fuerteventura. Únicamente han sido capaces de sacar pecho de 2 colegios que se gestionaron en la legislatura anterior por Coalición Canaria, como son el 6 Villaverde y el 6 Morrojable 2. Y hablamos no solo de la necesidad de infraestructuras nuevas necesarias, como la Escuela Infantil de Antigua, como las nuevas aulas del 6 Tarajalejo o el 6 El Tostón en Cotillo, sino también de reformas estructurales necesarias en centros educativos que tienen más de 20 años y que necesitan mantenimiento y conservación, como el IE San Diego de Alcalá o el 6 Gran Tarajal. Y nos preguntamos si algo tendrá que ver la renuncia de este Gobierno de Canarias a levantar la voz, porque no se está cumpliendo con Canarias. En pregunta que me contesta la misma Consejería de Educación de Derechos Sociales, cuando le preguntamos por el Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias, reconocido y anclado en nuestro régimen económico y fiscal, nos reconoce que únicamente en esta legislatura se ha cumplido en el año 2022. Ni en el año 2020 ni en el año 2021 Canarias recibió ese plan de infraestructura educativa. Reclamamos también que se incluya en el transporte escolar las etapas educativas de educación infantil y bachillerato. Lo llevamos reclamando desde el principio de legislatura. Cada principio de curso ordinario hay problemas con el transporte escolar. Debido a la orden 2 de agosto de 2006 que deja fuera esas etapas educativas, y solicitamos desde el inicio de la legislatura que se cambie esa orden, que se incluyan esas 2 etapas educativas, porque además creemos que es vital para una isla tan extensa como Fuerteventura y para promover que ningún niño ni niña tenga que dejar de estudiar, o ningún joven y ninguna joven tenga que dejar de estudiar por un problema de transporte. Lo planteamos desde el principio y la verdad es que la respuesta ha sido bastante escasa. En algunos casos se ha solucionado problemas concretos de transporte, pero entendemos que eso es poner parches y que lo que se trata es de dar soluciones definitivas. Estamos trabajando en una proposición no de ley que vamos a plantear al Pleno de la Cámara, donde se establezca la necesidad de recoger en esa orden esas 2 etapas educativas y además hacerla extensiva a los ciclos formativos para edades determinadas y fomentar así que nuestra juventud majorera se pueda seguir formando. Y cumpliendo también con las reivindicaciones de los padres y las madres de Fuerteventura, que exigen y nos manifiestan esa incongruencia de las diferencias de cuotas de comedores dependiendo del centro escolar donde estudie su hijo o hija. Hay un problema y es verdad que se establece las cuotas de comedor en base a un nivel de renta, pero en un mismo nivel de renta, en 2 colegios que pueden estar uno enfrente de otro, existen cuotas distintas. Le solicitamos a la Consejería que hiciera un plan alternativo, que hiciera un estudio donde se determinaran esas diferencias y que se aportaran soluciones para poder llegar a esas cuotas igualitarias. Y la respuesta, la verdad, es que dejó mucho que desear, porque en ese sentido se encargan más de recordarnos el tiempo que llevábamos en el Gobierno y no el hecho de aportar soluciones, con lo cual vemos que cambios en esta legislatura van a haber bastante poquito. Y a mí me dieron los minutos y yo lo hice en los minutos. Al inicio la consejera lo que dijo allí es que bueno, su argumento, ¿no? Que bueno, que ese dinero lo necesitan para otras muchas cosas, aunque vemos que siempre les sobra. Pero sí que hemos visto que ya están empezando, que algo de caso nos han hecho después de tanto reivindicarlo, cuando sí que, sin entrar aún el presupuesto en el Parlamento, ya están anunciando que sí, que van a valorar esa rebaja fiscal que les hemos estado planteando desde incluso antes, ¿no? Pero más ahora al empezar este nuevo periodo de sesiones en septiembre. Y luego otra cosa que puede ser importantísima, que también se preguntan a ellos mismos en el pleno pasado cuando ven que las cosas van a salir. Nosotros hicimos una visita, siempre, como Mario decía, nos estamos moviendo siempre por los municipios y con los colectivos y con los ayuntamientos y con los vecinos y tal. Fuimos a visitar Morrojable y a ver las necesidades del puerto en general, de los dragados y de todas esas cosas que le trasladamos al consejero de Obras Públicas. Y entre ellos una cosa que va a ser importantísima no solo para Morrojable, sino para Fuerteventura entera, que es la marina deportiva, un puerto deportivo que Lanzarote sí que los tiene y aquí no los hay. Ese puerto estaba estancado, no se hacía nada. Le planteamos en una comisión también
al consejero de Obras Públicas que por favor retomara el tema, que aquel muelle en general necesitaba mejoras, pero el tema de la marina deportiva era importante. El consejero me contestaba allí que sabía que no había ningún interés y yo le decía que sí, que sabía que la empresa estaba interesada, que en su momento tuvo dificultades y por eso se quedó en stand-by, pero y que se comunicara con ellos, que sabía que sí que podían darle para adelante y que si no lo hacía, pues que anulara esa concesión y siguiera hacia adelante. Y en ese último pleno, como digo, ellos mismos se anunciaban a sí mismos que sí, que va hacia adelante esa marina deportiva, que también es un tema que, bueno, que se lleve quien sea las flores es positivo para la isla de Fuerteventura, pero que sepan que son reivindicaciones que hemos estado planteando nosotros desde hace muchísimo tiempo. Quería preguntar sobre la promesa de los 15 millones de euros, por lo que he entendido, sí que corresponden al ámbito de sanidad y los otros 8 Mira, no se van a invertir en Fuerteventura. Hay partidas que ya cuando se pone el presupuesto sabe si pueden salir o no pueden salir. El Palacio de Justicia de Puerto Rosario sabíamos que ya no salía porque tiene un pleito el ayuntamiento con el Ministerio de Defensa y con la propiedad. Por tanto, cuando creo que era una partida de 800.000 euros o de 1 millón y pico, no recuerdo bien, ya le dije, oiga, esa es una partida que no se va a materializar en el 2002, déjeme usted la partida abierta con 100.000 euros, pero si no nos va a hacer perder el resto del dinero de capacidad de inversión. De esas, como esas, hay varias, de obras en infraestructuras que no se hicieron. El complejo ambiental de Zurita nos quitaron, creo que fue en torno a 8 millones de euros, no se ha repuesto, decía que se iba a reponer, no se ha repuesto. Y en temas de sanidad, pues bueno, con lo que estábamos diciendo, o sea, el no equipamiento de la unidad hemodinámica, pues son ya por ahí 400.000 euros que se van, el no equipamiento de los centros de salud que citábamos antes, es decir, de esa, como el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Román Rodríguez, decía que todavía le quedaba tiempo para materializar y elevar el nivel de ejecución. Queremos ser respetuosos, si no lo han hecho en 10 meses, dudamos que lo puedan hacer en 2, pero bueno, igual saca una varita mágica y posiblemente en un tiempo les haremos llegar las partidas que no se han materializado en Fuerteventura, pero también las partidas de las que ya a fecha de hoy nos han quitado el dinero y nos las dejaron partidas a hacer. Es decir, desde el mes de agosto ya hay partidas de Fuerteventura que se han dejado hacer. O sea, que no piensen gestionarlas por su incapacidad o porque no las consideran importantes. Con respecto a ese plan en conjunto con Lanzarote, ¿cuáles son un poco las líneas estratégicas que ustedes presentan para el desarrollo de las dos islas? Bueno, nosotros hicimos un planteamiento justo en el momento de la pandemia, porque la realidad económica hoy de Canarias no se sustenta en Gran Canaria y Tenerife como era antaño, porque eran los dos polos económicos. El crecimiento económico de Lanzarote y Fuerteventura es una realidad y nadie lo cuestiona. Hay 3 realidades hoy en Canarias muy claras, son las Islas Verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro, Gran Canaria y Tenerife y Fuerteventura y Lanzarote. Esas 3 realidades llevan tratamientos diferentes para poder sentirnos todos iguales. Nosotros planteamos en aquel momento dependemos más de la industria del turismo que el resto de las islas porque estamos menos diversificados, pues planteamos medidas de choque en ese momento para que el empleo se pudiese mantener. Somos islas donde el sector primario tiene un peso importante, desigual. Lanzarote ha tirado más por la parte agrícola, la parte de vinícola y demás. Fuerteventura ha tirado mucho más por la parte ganadera. Pues queríamos acciones a ese sector primario en el que pudiésemos seguir modernizándolo, renovándolo y que fuese un eje estratégico. Y planteábamos que, bueno, en esa caída de turistas en el momento del COVID, nuestro sector primario, con un mínimo de apoyo, estaría en condiciones de suministrar productos a ese sector hotelero. Esa combinación de la industria turística con el sector primario. Eso fue de esas iniciativas que se aprueban y que luego se olvidan literalmente. Y creemos que Lanzarote y Fuerteventura en el desarrollo económico, en el propiciar economía, tenemos muchas cosas en común. La materia prima que tenemos la que tenemos y nuestra principal materia prima es el conocimiento de nuestra gente joven que hoy está preparada. Tenemos un magnífico ejemplo en Fuerteventura como es nuestro parque tecnológico para ahí abrir una ventana de mucho futuro a nuestra gente, a la gente que se va formando y demás. Y bueno, conjuntamente con Lanzarote, que tiene una aportación clave también en un tema formativo más ligado al sector primario, como es la formación de la escuela náutica y demás, oye, podríamos combinar muchas acciones. Eso el Gobierno de Canarias sigue sin mirar para nosotros, pero es que nos olvida, como le decía antes, en la promoción, en el vídeo promocional de Proesca,
se olvidan del Parque Tecnológico Fuerteventura y vienen a Fuerteventura y nos exponen el vídeo y todavía no caen en la realidad, pero en fin, es el concepto que tienen de que Canarias empieza y acaba en la sede presidencial de Gran Canaria y Tenerife. ¿Qué frustración podría decirse que consideran más grave dentro de todas las áreas que han expuesto? Para mí la de sanidad, no sé si las compañeras coinciden, educación también, pero es que la sanidad es día a día, es decir, cuando ves a los profesionales, cuando ves a las asociaciones, a los colectivos, cuando ves a todo un tercer sector que lo hacen de forma voluntaria, trasladar, aunque sea la poquita empatía que puedas tener, recíbelo, escúchalo, ya no te están pidiendo. Creo que el gran fracaso es la poca humanidad que tiene este gobierno con un tema tan clave como la sanidad. Y derechos sociales también, Evidentemente, dependencia y sí, discapacidad. Bueno, y satisfacción también, porque yo siempre me gusta también hablar en positivo. Desde la legislatura pasada, recuerden que para mí el tema del búnker es una cosa como que ese fue uno de los motivos de que se rompiese el pacto. Recuerda siempre la noche de la negociación de los presupuestos, estábamos en pacto con el Partido Socialista y se ponían frontalmente al búnker. Y fue en ese momento estaba también Lola García con nosotros formando equipo y fue el empecinamiento y el forzar eso para que apareciera ese búnker, y gracias a eso se fue hacia adelante. Y luego, bueno, en otros temas de la ampliación del centro de salud de Corralejo se materializó en una legislatura sola y muchas otras cosas. Es una lucha constante. El ejemplo, hoy vuelvo a salir en prensa, estamos hablando de que el gobierno de Canarias está luchando porque la sede de la Agencia Espacial esté en Canarias, y ustedes han oído nombrar al Parque Tecnológico de Fuerteventura. Si leemos la prensa ven que dice, no, Gran Canaria y Tenerife. Y el gran tirón, o sea, la gran novedad que el gobierno de Canarias va a llevar al ministerio para que la agencia venga aquí, ¿saben cuál es? El estratopor del Parque Tecnológico de Fuerteventura. El único parque público hoy de un cabildo que existe en Canarias. Y el gobierno de Canarias se olvida de nosotros. Y la sede que son 500 millones de presupuestos, que tiene una sede para contratar trabajo cualificado a profesionales, esa va en Gran Canaria y Tenerife. Pero lo que le da valor para tener la sede aquí es el terreno que aporta Fuerteventura para el estratopor y los proyectos de desarrollo. Sí, esos son los gobiernos que entienden la Canaria que nosotros no compartimos. Canarias somos 8 y como tal exigiremos que se comporte. Yo quería preguntarle que si de los 15 millones que se han dejado de invertir en la isla, si se sabe si esos 15 millones son por falta de gestión o porque se han ido a otras islas. Bueno, el caso es que no vienen a Fuerteventura. Cuando te ponen la partida a cero y se sacan de la isla pierde capacidad de inversión. De aquellos 84 millones en los que nos quedaremos con 15 menos, y luego será en el resultado final donde veremos las islas que crecen, ¿no? Normalmente suelen crecer en las instituciones donde gobierna el mismo Pacto de la Flora. Oye, muchísimas gracias. Ay, sí, pero sí. Yo no sé si eso fue bien aquí y escrito aquí. Permiso. Oye, cojan el vídeo de una madre. Sí, bueno, Qué fuerte. sí. De educación social. Yo voy a En la hacer contacto presentación con del el parque. No En tengo el Estratopor, el proyecto que presentó el Ministerio en Europa. No, pero o sea, el Ministerio de España en Europa. Fíjate en la nota que creo que sacó la provincia, que dice que el principal aval que tiene Canarias para ganarle, creo que era Andalucía, que también está, es que ya tiene el estratopor Europa financiado. O sea, claro, el estratopor va aquí. Ponerlo por delante de la mesa, por favor. Perdón, déjenme que... ¿Y cuándo lo hacemos? Esto es para hacer una entrevista. No, es preguntas como ellos han puesto también. Ah, para contestártela. Ya. Ah, perdón. Sí. Estas son más de tuyas, Nereida. Cuando habrá que esto es del cabildo. Realmente la primera pregunta es, las competencias las tiene el cabildo, no las tiene el gobierno de Canarias. Yo no sé quién por el... Vale, explícale tú eso. Un minutito nada más, perdón, que quedaba un medio que nos pasó las preguntas por escrito y pensábamos que era un documento para nosotros. Nos preguntan que cuándo habrán las primeras guaguas eléctricas en Fuerteventura y se refiere a los autobuses que funcionan con hidrógeno. Vamos a ver. El tema del transporte, estamos hablando del transporte público, funciona a través de un contrato programa que es Ministerio Gobierno de Canarias con los cabildos, ¿no? Se va a renovar esos contratos dentro de 3 años y en esas condiciones nos consta, porque aquí se ha estado hablando con los compañeros del cabildo,
que tiene que haber un cambio sustancial en el tema del transporte público. Sin lugar a dudas, se tendrá que empezar a hablar de transporte ya, contaminación cero. No sabemos, yo no estoy en condiciones de contestar si es con hidrógeno, si con qué material es, pero entendemos que será en conjunto porque, insisto, viene en un contrato Gobierno de España, Gobierno de Canarias y Cabildo. La segunda también es del Cabildo. Sí, ¿Es posible simplificar la adjudicación para la instalación de sistemas fotovoltaicos? La publicidad era muy pobre y rellenar. Vamos a ver, hoy al Cabildo le está sobrando dinero, le sobraba dinero en el tema de la adjudicación de las subvenciones para las placas. Desde que se hizo un acuerdo con las asociaciones y demás, se ha hecho un sistema mucho más simplificado y afortunadamente cada año hay que ir poniendo más dinero. Pero también ha habido un salto cualitativo en que las propias empresas que instalan esas placas se están encargando de ayudar a sus clientes en el trámite del papeleo, algo similar a lo que se hizo hace 25 años con las depuradoras unifamiliares. Y la otra que nos pregunta es si existe un plan de catástrofes para la isla de Fuerteventura. Si me permites la broma, ese seguramente lo tiene Ángel Víctor Torres porque es muy gafe, es que todas las catástrofes han llegado con él. Bueno, existe planes, sé que el plan hidrológico de la isla estudia el tema de los cauces, por si hay lluvias, las lluvias de los 500 años que se llaman y demás, pero entiendo que desde Seguridad de Emergencia, junto con el Gobierno de Canarias, porque son competencias compartidas, esto se está estudiando y se está contemplando. El señor Putin utiliza sus medios para que no llegue más combustible a Canarias. ¿De cuántas reservas disponemos para mantener la economía? No sabría decir porque dependemos nuestras reservas como isla, depende del combustible que llegue a cada una de las estaciones que hay en la isla. Nuestras reservas entiendo que están más supeditadas a lo que hay en los puertos del estado de Gran Canaria y Tenerife, que es de las que normalmente se suministran luego las demás islas.